Imaginen, el avión de combate más blindado de la Segunda Guerra Mundial, el P-47, era una bestia, pero lenta. Sus pilotos se quejaban de que tosía en el ascenso. ¿Qué secreto militar cambió su destino? No fue un ingeniero brillante, sino un pequeño error de un mecánico de trinchera que lo hizo volar como un rayo. Todo el mundo conoce el rugido del P-47 Thunderbolt, el Juggernaut de los cielos, la máquina más dura de la Segunda Guerra Mundial. Pero detrás del mito de su invencibilidad se ocultaba una verdad incómoda, un fallo sistémico que amenazaba con condenar a muerte a miles de pilotos aliados. No era el diseño del ala, no era la armadura pesada, era algo mucho más pequeño, una pieza del tamaño de tu pulgar, que hacía que este gigante se ahogara. Una historia silenciada por la burocracia, pero gritada por los mecánicos en el barro. Un pequeño error en el motor que, irónicamente, se convertiría en su mayor triunfo. La Segunda Guerra Mundial, finales de 1944. Los cielos de Europa eran una carnicería fría y húmeda. La fuerza aérea aliada dependía del P-47. Era su músculo, un cazabombardero que podía encajar más de 1000 impactos de ametralladora y aún así traer a su piloto a casa. Sin embargo, su talón de Aquiles era su corazón, el motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, una maravilla de 18 cilindros y 2000 caballos de fuerza. En teoría, era imparable. En la práctica, en el crudo clima europeo y con el combustible de alto octanaje rico en plomo, el P-47 tenía un problema vergonzoso. Le costaba subir. Los pilotos alemanes lo sabían. Los Focke-Wulfs y Messerschmitts, más ligeros y ágiles, podían usar la tasa de ascenso para huir, para ganar altitud crucial y dictar los términos del combate. El P-47, conocido como el ladrillo volador por algunos críticos, perdía potencia a gran altura. El motor tosía, escupía y sus bujías se ensuciaban a un ritmo catastrófico. No podías pelear una guerra de velocidad y altitud con un motor que funcionaba con asma. La diferencia entre 10 segundos de aceleración o 15 era la diferencia entre vivir o morir. Y esa diferencia residía en una falla técnica que nadie en el alto mando lograba identificar ni resolver. El avión que debía volar como un rayo se arrastraba. La frustración se cocinaba en las pistas de aterrizaje provisionales de Francia. Después de cada misión, los aviones regresaban, pero el verdadero trabajo de héroes no estaba en el aire, sino en el lodo. Las tripulaciones de tierra, los verdaderos héroes anónimos de esta historia, enfrentaban el tedio brutal de un mantenimiento constante. El manual era claro: si el motor tose, cambien las bujías. Imagina el escenario: una docena de aviones, cada uno con 18 cilindros y 2 bujías por cilindro, 36 bujías a reemplazar o limpiar por avión. Con la escasez de piezas y el ritmo frenético de la guerra, se convertía en un cuello de botella logístico. Los mecánicos, exhaustos y helados, se daban cuenta de algo que los ingenieros de escritorio ignoraban. El problema no era la bujía en sí, sino la temperatura operativa a la que funcionaba. El motor R2800, una máquina de precisión, estaba siendo sofocado por una pieza diseñada para quemar demasiado frío en las condiciones de combate. El combustible de alto octanaje, necesario para la potencia, dejaba residuos de plomo. La bujía, al no alcanzar la temperatura de autolimpieza necesaria, permitía que ese plomo se depositara en el electrodo creando un cortocircuito. Una bujía muerta significaba un cilindro muerto. Demasiados cilindros muertos significaban un P-47 arrastrándose indefenso. La queja se elevó en cientos de informes de combate. Fallo en la ignición, pérdida de potencia en el ascenso, motor sucio. Pero los ingenieros de la base aérea principal, con sus trajes limpios y sus pizarrones, solo podían citar el manual. Siga el protocolo de cambio de pieza. La solución oficial era seguir gastando tiempo, recursos y la vida de los pilotos en un problema que se creía insoluble por diseño. El fallo técnico había pasado a ser un fallo burocrático, pero en medio de la desmoralización y el lodo, había un hombre cuyo nombre casi se pierde en la historia, un sargento de mantenimiento conocido por su mal genio y su experiencia rural, Ed Shortfuse Daniels. Daniels no tenía un título universitario en ingeniería aeronáutica. Su experiencia venía de arreglar tractores y maquinaria de granja en la América profunda.
profunda, y había una regla sagrada que se aplicaba tanto a un tractor John Deere como al motor más sofisticado de la guerra. Si algo falla 2 veces, el manual está mal. Observó el patrón con la precisión de un científico de campo. Veía las bujías frías y contaminadas. Vio cómo el calor del motor Pratt & Whitney, diseñado para la velocidad y la potencia, no se estaba utilizando para limpiar su propio sistema de ignición. La solución, pensó, no era reemplazar una bujía fría por otra bujía fría, sino poner una que quemara más caliente. Este era un pensamiento radical, herético. Utilizar una bujía que operara a una temperatura más alta era una apuesta peligrosa. Si el motor funcionaba mal, la bujía caliente podía causar un fenómeno temido por todos los pilotos: la detonación, una explosión dentro del cilindro que podría desintegrar el motor R2800 en pleno vuelo. Daniels se enfrentaba no solo a la ley militar, sino a la física básica del motor. La noche del 15 de diciembre de 1944, las órdenes eran claras: preparar la escuadrilla para la misión de escolta de la mañana. Daniels estaba harto de los P-47 que regresaban a duras penas. Tomó una decisión que podría haberlo llevado a la corte marcial. Desobedeció. En el oscuro depósito de repuestos, Daniels encontró un alijo de bujías de la serie R1830. Estas eran piezas obsoletas, destinadas a un motor radial más antiguo, el usado por el bombardero pesado B-24 Liberator. Eran, crucialmente, de un grado térmico más caliente que el que se prescribía para el P-47. El riesgo era enorme, pero la necesidad y la frustración eran mayores. Trabajando bajo las tenues luces, Daniels reemplazó las 36 bujías en el motor Pratt & Whitney R2800 del P-47 de su piloto. Una modificación no autorizada, un experimento que violaba 3 directrices de mantenimiento, un pequeño error intencional que, de funcionar, reescribiría la historia de la aviación. A la mañana siguiente, el piloto, el teniente Jack Morrison, encendió su motor. En lugar del tosido y el humo que esperaban, el R2800 rugió con una autoridad que nunca antes se había sentido. La diferencia en el sonido era palpable. El P-47 de Morrison estaba listo para mostrar al mundo cómo un pequeño error en el motor podía de repente hacer que el P-47 volara como un rayo. El sonido fue lo primero. Los mecánicos en el campo se detuvieron. Estaban acostumbrados al ruido del motor R2800, un sonido de potencia bruta y esfuerzo contenido. Pero el P-47 de Morrison no contenía nada. El rugido del motor, que había recibido el pequeño error en el motor de Daniels, era limpio, alto, vibrante, como un animal que se libera de sus cadenas. La vibración era diferente. El motor, que antes temblaba con una tos metálica a bajas revoluciones, ahora ronroneaba con una potencia contenida que se sentía en el suelo helado. Morrison, el piloto, sintió la diferencia inmediatamente en el taxi. El avión se sentía ligero, ansioso. Al llegar a la cabecera de la pista, realizó las comprobaciones estándar: la mezcla de combustible, el paso de la hélice y finalmente las magnetos. Esos temidos drops de magneto que indicaban que las bujías estaban fallando, esta vez eran casi inexistentes. Un milagro. Daniels, nervioso, observaba desde el borde de la pista, sabiendo que su carrera militar, y quizás su libertad, dependía de los próximos 3 minutos. El P-47 se alineó. La radio del escuadrón emitía estática y órdenes rutinarias. Morrison empujó las palancas de aceleración al máximo. El motor R2800 desató una furia controlada. El avión, que normalmente se movía con la pesadez de un camión cargado, pareció soltar una tonelada de lastre. El ascenso fue vertical, asombroso. En condiciones normales de invierno, el P-47 tardaba cerca de 7 minutos y medio en alcanzar los 20.000 pies, la altitud crítica para la mayoría de los enfrentamientos aéreos. El avión de Morrison, el primero en llevar el secreto del pequeño error, lo hizo en 5 minutos y 50 segundos. Casi 2 minutos menos. Esa diferencia no solo era una estadística de rendimiento, era una garantía de supervivencia, la ventaja de posición definitiva en el cielo. El avión había pasado de ser un ladrillo volador a una flecha. El P-47 volaba como un rayo. Cuando Morrison aterrizó, las tripulaciones de tierra se abalanzaron sobre el avión, no para repararlo, sino para interrogar al piloto. Morrison, con la adrenalina del vuelo aún corriendo por sus venas, solo pudo articular una cosa: ese motor canta. Lo que sea que hizo Daniels, que lo haga a toda la escuadra. El problema, por supuesto, no era sencillo. Daniels había cometido un acto de desobediencia militar. Su solución era técnicamente incorrecta según los manuales emitidos por la Oficina
Oficina de Ingeniería de Wright Field, que basaba sus decisiones en pruebas de laboratorio prístinas, no en el barro de la Francia ocupada. Usar una bujía más caliente aumentaba el riesgo de preignición y detonación, condiciones que podían hacer explotar el motor en vuelo. Si Daniels hubiera fallado, no solo habría perdido su rango, podría haber sido acusado de sabotaje, pero Daniels tenía la prueba más irrefutable, la evidencia empírica. El motor no solo había ascendido más rápido, había regresado con las bujías impecablemente limpias. El aumento en la temperatura operativa había permitido que el motor se autolimpiara, quemando los depósitos de plomo y carbono que asfixiaban el rendimiento. El pequeño error era de hecho un ajuste fino que liberaba la potencia que el R2800 siempre había prometido. La noticia se esparció como pólvora, no a través de los canales de comando, sino a través de la red subterránea de radio de los mecánicos del 9º Grupo Aéreo. Se convirtió en un secreto militar a plena vista. Los pilotos, que dependían de la máquina para sobrevivir, no preguntaban si era legal, solo preguntaban ¿dónde consigo las bujías del bombardero B-24? La demanda de las bujías de mayor grado térmico se disparó. De repente, una pieza obsoleta y descartada se convirtió en el contrabando más valioso en el frente occidental. Los mecánicos inventaron eufemismos en el aire para describir el cambio, la actualización del abuelo, el truco de la granja o simplemente ponle la candela caliente. Daniel se convirtió en una leyenda, aunque seguía siendo solo un sargento, vigilado de cerca por sus superiores. Su pequeño error en el motor se había convertido en una forma no oficial de mantenimiento, un acto de rebelión técnica contra la inercia del sistema. Sin embargo, esta solución clandestina tenía que salir a la luz, pues el fallo técnico afectaba a miles de aviones. La burocracia, lenta y cautelosa, eventualmente tuvo que enfrentarse a los hechos reportados por los propios pilotos. El teniente coronel Jack W. Beck, jefe de operaciones, comenzó a notar la disparidad en los informes de rendimiento y fiabilidad. Las escuadrillas que utilizaban el método Daniels no solo tenían mejores tasas de ascenso, sino que también reportaban una drástica caída en el número de abortos de misión por fallos de motor. El pequeño error de Daniels estaba salvando aviones, salvando vidas y cambiando la dinámica del combate aéreo sobre Alemania. Pero para que este secreto de la aviación se convirtiera en política oficial, el método tenía que ser desmantelado, analizado y, paradójicamente, despojado de su origen rebelde. Daniels, el hombre que hizo que el P-47 volara como un rayo, estaba a punto de convertirse en el blanco de una investigación que determinaría si era un héroe o un saboteador. La tensión entre la victoria práctica y el cumplimiento del reglamento estaba a punto de estallar en un enfrentamiento épico. La explosión de rendimiento del P-47 Thunderbolt modificado por Daniels fue imposible de ignorar. Los rumores se consolidaron en cifras innegables. Un general en el 9º Grupo Aéreo, cuyo nombre se mantiene en secreto, pero cuya sabiduría táctica era legendaria, convocó una reunión de emergencia. La mesa estaba llena de ingenieros con doctorados, oficiales de Estado Mayor con galones, y en una esquina incómoda, el sargento Ed Daniels, el hereje de las llaves inglesas. La atmósfera era eléctrica, miedo a la detonación contra el clamor de la victoria. Los ingenieros de la Oficina de Suministros Aéreos estaban furiosos. Presentaron gráficos complejos que demostraban científicamente por qué la bujía más caliente era una aberración. Argumentaron que el motor Pratt & Whitney R2800 estaba ya operando cerca de sus límites termodinámicos. Introducir una temperatura más alta, insistían, era un riesgo catastrófico de preignición que podría convertir un cilindro en una granada. El argumento era lógico, técnico y totalmente desfasado de la realidad del campo de batalla. La burocracia se aferraba al papel. Daniels no tenía gráficos, solo tenía hechos y el testimonio de los pilotos. El teniente Morrison se levantó para testificar, su voz resonando con la autoridad de quien había enfrentado a la muerte. «Mi avión no ascendía mejor, señor», dijo Morrison. «Mi avión cobró vida. En 2 ocasiones, el ascenso explosivo que obtuve con las bujíos de Daniels me permitió evadir un Focke-Wulf en la vertical. El manual dice que mi motor debería morir. La práctica dice que me salvó la vida». El testimonio de un piloto en combate tiene un peso que ni 1000 ecuaciones pueden contrarrestar. El punto clave del debate era el combustible de aviación. Los ingenieros diseñaron el motor y la bujía para el combustible idealizado que se usaba en las pruebas en seco en Estados Unidos. Pero el combustible de alto octanaje real usado en el frente europeo, mezclado con las condiciones atmosféricas frías y la humedad, dejaba residuos de plomo. Las bujías frías simplemente se ensuciaban antes de que pudieran quemar ese depósito. El pequeño error en el motor no estaba en el diseño del R2800, sino en una desconexión fundamental entre la teoría y
y la realidad de la guerra. Daniels explicó su lógica con una simplicidad brutal. Si no puede limpiar el horno, suba la temperatura. Su bujía caliente alcanzaba el umbral de autolimpieza más rápido, vaporizando el plomo antes de que pudiera causar la falla de ignición. Era una solución de campo, una solución de granjero, que superaba a la ingeniería aeronáutica de élite. Estaba utilizando el calor latente del motor R2800, una de sus características más potentes, para resolver su propio problema de ensuciamiento. El general, cansado de la disputa teórica, tomó la decisión más práctica. Ordenó que se enviara una unidad completa de P-47 Thunderbolt, modificada con el método Daniels, y una unidad estándar idéntica a realizar pruebas comparativas bajo condiciones de combate simulado. La prueba de vuelo fue un espectáculo épico. Ambos aviones fueron cargados al máximo. El objetivo, ascender hasta los 25.000 pies, simular una inmersión y volver a ascender en post-quemador. El resultado fue devastador para los defensores del manual. El P-47, con la modificación de Daniels, despegó con una potencia perceptiblemente mayor. No solo alcanzó la altitud de combate más rápido, sino que, crucialmente, mantuvo la potencia del motor después de la inmersión, donde el avión estándar falló miserablemente, sus bujías ensuciándose con el cambio brusco de potencia. El contraste era un golpe directo a la cara de la burocracia militar. El avión modificado no solo ascendía mejor, sino que era más confiable. Había 0 reportes de detonación o fallos catastróficos. El veredicto final fue sellado por estos números. El pequeño error del sargento Daniels se había convertido en el factor decisivo. El general dio la orden: si este sargento ha encontrado la manera de que nuestros P-47 vuelen como rayos, entonces sus bujías son ahora el estándar. Que se escriba una nueva directriz y que se implemente en todo el teatro de operaciones. El final de la reunión fue agridulce. Daniels fue, de hecho, formalmente amonestado por la violación de los procedimientos, una nota de insubordinación que manchó sutilmente su expediente. Pero inmediatamente después de la reprimenda, fue promovido, y su error fue elevado al estatus de secreto militar crítico. La nueva directriz se emitió discretamente, despojando al sargento Daniels de cualquier crédito público, para mantener la fachada de que las soluciones siempre venían desde arriba. La implementación de la Directriz de Optimización de Ignición, variante del Teatro de Operaciones número 19, el nombre burocrático para el pequeño error en el motor de Daniels, fue el cambio silencioso más significativo para el P-47 Thunderbolt desde su concepción. La guerra aérea de la Segunda Guerra Mundial nunca sería igual. De la noche a la mañana, el P-47 dejó de ser un avión simplemente robusto para convertirse en un caza de rendimiento excepcional. Los pilotos, que antes evitaban la lucha a gran altitud, ahora la buscaban. El motor R2800, liberado de su asfixia por el ensuciamiento de las bujías, entregaba de manera fiable toda su potencia nominal. El cambio en la moral de la aviación aliada fue inmediato e incalculable. Los escuadrones que recibieron la actualización comenzaron a reportar ratios de derribo dramáticamente superiores, no solo porque el avión era más rápido en el ascenso, sino porque su fiabilidad en combate se había disparado. El impacto táctico fue profundo. Los aviones alemanes se encontraron con un enemigo que ya no podían dejar atrás en la vertical. La capacidad del P-47 para zambullirse a velocidades supersónicas y luego recuperar la altitud sin que el motor fallara, lo convirtió en el caza definitivo para la superioridad aérea en baja y media altura. El mito del ladrillo volador se desvaneció, reemplazado por la leyenda del Juggernaut imparable. Esto demostró que en la ingeniería aeronáutica, el detalle más diminuto puede tener ramificaciones estratégicas que deciden el curso de las batallas y, en última instancia, de la guerra. Lo más fascinante de esta historia militar es el destino del héroe silencioso. El sargento Daniels nunca recibió una medalla por su innovación técnica, ni por salvar innumerables vidas de pilotos. Su recompensa fue ver que sus aviones regresaban con éxito día tras día. La burocracia se aseguró de que el mérito fuera para el sistema y no para el individuo que se atrevió a cuestionarlo. Daniels, el hombre que hizo que el P-47 volara como un rayo, regresó a su vida civil después de la guerra con una historia que muy pocos le creerían. Una anécdota sobre cómo las bujías de un bombardero cambiaron el resultado de la guerra. Este incidente se convirtió en una lección evergreen dentro de los círculos de ingeniería y
y ciencia militar. Nos enseña sobre el poder de la observación empírica, sobre la teoría rígida. Nos muestra que la innovación no es exclusiva de las mentes con título, sino que a menudo reside en la intuición de quienes trabajan con las manos en el barro, lidiando con la cruda realidad del material. El sistema había diseñado un motor perfecto, pero fue un mecánico el que descubrió la forma correcta de alimentarlo. El legado de este pequeño error en el motor perdura hasta hoy. Cada vez que estudiamos el P-47 Thunderbolt y su rendimiento en combate, la cifra de su increíble tasa de ascenso lleva implícito el recuerdo del sargento Daniels y su acto de desobediencia. Es un testimonio de cómo un acto de rebelión de 25 centavos de dólar, el costo de una bujía, puede cambiar la historia. Este secreto de la aviación, ahora revelado, nos recuerda que debemos escuchar a las voces que están en el frente de batalla, aquellas que ven la falla que el manual ignora, porque al final, los grandes conflictos no se ganan solo con bombas y tanques, sino con la genialidad inesperada y el coraje de un individuo para corregir un fallo técnico que nadie más pudo ver. Y así, el P-47, el ladrillo volador, liberado de su restricción, no solo ascendió, sino que de verdad voló como un rayo, gracias a un simple y pequeño error. La historia militar está llena de errores de diseño que se convirtieron en éxitos, pero pocos tan dramáticos como este. La lección del P-47 Thunderbolt es que la innovación no siempre nace en el laboratorio, sino en el barro, impulsada por la frustración y la intuición de un hombre que se negó a aceptar los límites. Su pequeño error en el motor no solo salvó aviones y vidas, sino que solidificó el legado de uno de los mejores aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. No te pierdas más historias de errores que cambiaron la historia. Si te apasiona la ingeniería aeronáutica, los secretos militares o las historias de Segunda Guerra Mundial y los P-47 que vuelan como rayos, suscríbete a nuestro canal.